¿Puede una decisión cambiar el destino de un país entero? Imagina un país, una tierra de esperanza y desafíos, donde cada hogar, cada hospital y cada escuela puede controlar la electricidad en tiempo real, desde una sala de mando. Visualiza la escena, no como una fantasía futurista, sino como una realidad concreta. Eso fue lo que vivió Burkina Faso el 23 de noviembre de 2025. Ese día, el presidente Ibrahim Traoré no solo encendió el Centro Nacional de Mando Energético, sino que encendió también la chispa de una revolución sin precedentes en la historia del continente africano. En ese momento, más de 14.000 sensores, baterías y paneles solares quedaron sincronizados en una red viva y vigilante. Por primera vez, Burkina Faso no solo recibía energía, la dirigía, moldeando su presente y su futuro con decisión propia. Los datos fluían como un río, permitiendo a los ingenieros en el centro de control anticipar necesidades, prevenir apagones y redistribuir la energía allí donde más se necesitaba. Era como si el país entero hubiera cobrado conciencia, capaz de reaccionar con inteligencia ante cualquier imprevisto. Pero este sistema también tenía un talón de Aquiles. Si fallaba, el país podía volver a la oscuridad y perder su independencia, quedando vulnerable ante intereses externos. Sin embargo, si triunfaba, Burkina Faso reescribiría su papel en África y en el mundo. Sería la demostración viviente de que una nación emergente puede controlar su destino, marcando un antes y un después en la historia regional. ¿Cómo llegó este pequeño país al borde de una revolución energética? Para responder, necesitamos retroceder y comprender el contexto detrás de este momento decisivo. Antes de esta transformación, Burkina Faso enfrentaba apagones frecuentes y una fuerte dependencia del exterior. Para entender el alcance del cambio, exploremos el pasado energético del país, una historia marcada por desafíos y contradicciones. Burkina Faso, un país de cielos incandescentes, vivía sumido en la penumbra. Durante décadas, la paradoja era cruel. Abundancia de sol, pero escasez de electricidad. El astro rey brillaba cada día sobre los campos y ciudades, pero hospitales, escuelas y negocios quedaban paralizados por apagones interminables. En ciudades como Ouagadougou, la capital, era común que los comercios improvisaran con velas y generadores ruidosos. En pequeñas aldeas, la noche era sinónimo de resignación. La pregunta era inevitable. Si el sol nunca falla, ¿por qué la oscuridad dominaba las noches? La respuesta era más compleja que la simple generación de energía. El verdadero escollo estaba en el control, en la incapacidad de aprovechar y distribuir la energía de manera eficiente. Países como Sudáfrica o Egipto, con climas similares, habían logrado avances gracias a infraestructuras robustas y sistemas de gestión centralizados. Burkina Faso, en cambio, dependía de redes obsoletas y de importaciones energéticas costosas. Por eso, el Estado tomó una decisión sin precedentes: lanzar el proyecto Espina Solar. No era solo una suma de paneles, sino una transformación radical del sistema eléctrico nacional. Se desplegaron más de 2.400.000 paneles solares en 6 provincias, agrupados en 42 clústeres inteligentes, todos gestionados por inteligencia artificial. Este despliegue no tenía precedentes en la región. Para ponerlo en perspectiva, el número de paneles instalados equivalía a cubrir la superficie de más de 3.000 campos de fútbol. La nueva columna vertebral era una red digitalizada, con monitoreo en tiempo real y un centro de comando capaz de supervisar hasta el último rincón del país. Más de 1.800.000 medidores inteligentes permitían saber, segundo a segundo, cuánta energía se usaba y dónde se perdía. Por primera vez, cada dato y cada anomalía se detectaban al instante, algo que antes solo era posible en potencias tecnológicas como Alemania o Japón. El impacto fue inmediato. En pocas semanas, los cortes de energía cayeron en un 82%. Las pérdidas técnicas y comerciales, que antes alcanzaban el 35%, descendieron a solo un 9%. Clínicas rurales que dependían de generadores diésel
pudieron mantener refrigeración y equipos de emergencia toda la noche. Los negocios se atrevieron a extender su horario y los estudiantes multiplicaron las horas de estudio bajo la luz eléctrica. Por ejemplo, en la aldea de Banfora, la única clínica local, había perdido vacunas vitales por falta de refrigeración en más de una ocasión. Tras la puesta en marcha del sistema, la directora del centro pudo garantizar la conservación de medicamentos 24 horas al día. En Ouagadougou, el dueño de una panadería relató cómo, por primera vez en 20 años, pudo hornear de madrugada sin temor a quedarse a oscuras. Así, los cambios se tradujeron en mejoras tangibles en la vida cotidiana. Sin embargo, el cambio más profundo fue invisible. Surgió una nueva confianza. Por primera vez, la población vio cumplidas las promesas del Estado. Se encendieron las luces, sí, pero también se encendió una nueva forma de imaginar el futuro. La gente comenzó a planificar a largo plazo, a invertir en pequeños negocios y a creer que el progreso era posible. Fracasar habría significado perpetuar el escepticismo y el estancamiento. En juego estaba la dignidad nacional y la oportunidad de controlar su propio destino. Muchos recordaban historias de generaciones anteriores, resignadas a la dependencia y a la falta de opciones, donde el futuro era una sombra impuesta desde fuera. Pero la verdadera prueba llegó antes de que la euforia pudiera instalarse. Lo que sucedió a continuación pondría a prueba no solo la tecnología, sino la voluntad colectiva del país. Un desafío inesperado amenazó con devolver a Burkina Faso a la oscuridad. Era una amenaza doble, proveniente tanto de la naturaleza como del mundo digital. Cuando la naturaleza y el ciberespacio conspiran, ¿puede resistir una red recién nacida? Burkina Faso estuvo a punto de averiguarlo la tarde del 14 de diciembre de 2025. Ese día, la tormenta más feroz del Sahel en más de una década arrasó el país con vientos huracanados y nubes de polvo tan densas que borraron el horizonte en cuestión de minutos. La generación solar nacional cayó un 22% en menos de 6 minutos. Los paneles se apagaban uno tras otro, mientras las reservas de baterías en el centro y el este se agotaban justo cuando más se necesitaban. La sala de comando se transformó en un cuartel de guerra. Voces tensas, pantallas parpadeando en rojo y naranja, mapas digitales mostrando cómo la energía se desvanecía en tiempo real. El equipo reaccionó sin titubear. Redirigieron energía desde el suroeste, aislaron los sectores más frágiles y activaron líneas de respaldo nunca antes probadas. Cada decisión era crucial. Un error podía significar un apagón nacional y el regreso inmediato a la vulnerabilidad del pasado. El margen de maniobra era minúsculo, comparable al que enfrentan los operadores del metro de Tokio durante un terremoto, donde cada segundo cuenta. Pero la peor amenaza aún estaba por aparecer. Justo en el momento más crítico, cuando todos luchaban contra la tormenta, una alerta cibernética sacudió los monitores. Era un ataque digital coordinado, dirigido al corazón de la red, aprovechando el caos exterior. 5 expertos cibernéticos, recién formados, se lanzaron a contener la intrusión, bloquear accesos y proteger el sistema central en tiempo real. Para estos jóvenes, era una batalla inédita, similar a los primeros ciberataques sufridos por Estonia en 2007, que pusieron a prueba la ciberdefensa nacional. Por primera vez en la historia del país, millones de ciudadanos presenciaron en directo cómo su red energética era defendida contra 2 enemigos simultáneos: la furia de la naturaleza y la amenaza invisible del ciberespacio. El sistema resistió. 88% de la red se mantuvo estable, un récord bajo circunstancias extremas, y la confianza nacional se disparó como nunca antes. Un solo fallo habría significado oscuridad total, colapso de la confianza y el retorno forzado a la dependencia. Pero en ese instante, Burkina Faso demostró que su nueva red era mucho más que cables y datos. Era resiliencia y orgullo nacional en acción. Como sucedió en Japón tras el terremoto y tsunami de Fukushima, la respuesta colectiva y la tecnología marcaron la diferencia entre el desastre y la recuperación.
La crisis apenas había terminado cuando surgió una nueva pregunta. ¿Era esta victoria el inicio de una verdadera independencia? Ahora, el país debía decidir cómo proteger y expandir su logro. La mañana siguiente a la tormenta, Burkina Faso amaneció bajo una luz constante. Las farolas y los hogares seguían encendidos, pero lo que realmente brillaba era la sensación de asombro colectivo. El país había cruzado, sin retorno, el umbral hacia un futuro distinto. Era como si cada rincón del país respirara aliviado, consciente de haber sobrevivido a una prueba inédita. Las calles eran un hervidero de energía. Familias completas compartían el desayuno, confiando en que la electricidad no desaparecería de repente. En los hospitales, equipos delicados funcionaron toda la noche sin sobresaltos, permitiendo cirugías urgentes y preservando medicamentos vitales, una realidad inimaginable tan solo unos meses antes. Historias de médicos realizando partos de emergencia o de niños recibiendo tratamientos críticos sin interrupciones se multiplicaron en las noticias locales. Pequeños negocios, desde panaderías hasta cibercafés, abrieron más temprano y cerraron mucho después del anochecer. La continuidad eléctrica dio lugar a un ritmo de vida nuevo, donde la improvisación dejó paso a la planificación y la confianza. Los mercados nocturnos, antes un lujo ocasional, florecieron y animaron barrios enteros, extendiendo la vida urbana más allá de lo habitual. En comparación, ciudades de Ghana o Nigeria, acostumbradas a cortes imprevisibles, miraban con asombro el desarrollo burkinés. El impacto social fue inmediato. Padres y madres miraban con alivio a sus hijos estudiar bajo lámparas encendidas, sin preocuparse por apagones repentinos. Las escuelas ampliaron actividades y ofrecieron clases opcionales, sabiendo que la energía ya no era un obstáculo. En las comunidades rurales, la dependencia de generadores diésel se dio ante una estabilidad inédita, marcando el inicio de una nueva rutina. Niños que antes recorrían kilómetros para cargar lámparas solares, ahora podían concentrarse en sus estudios y actividades recreativas. En el terreno político, sucedió lo impensable. La aprobación del presidente Ibrahim Traoré creció de manera notable. Por primera vez, el debate nacional dejó de centrarse en si el cambio era posible, y pasó a discutir cómo expandir y proteger los logros. El éxito de la red eléctrica movilizó a la sociedad civil y generó consenso entre partidos antes irreconciliables. Movimientos juveniles y organizaciones comunitarias comenzaron a participar activamente en la vigilancia y mantenimiento de la red. En lo económico, el efecto resultó palpable. Las importaciones de diésel cayeron en picado, liberando fondos para educación y salud. Inversionistas extranjeros, antes reticentes, comenzaron a llegar intrigados por la posibilidad de replicar el modelo. Empresas de Marruecos, Sudáfrica y China enviaron delegaciones para estudiar la viabilidad de proyectos conjuntos. Nuevas oportunidades surgieron para miles de familias, impulsando la economía local y generando un optimismo inédito. Sectores como la agricultura y la manufactura experimentaron un crecimiento sostenido gracias a la disponibilidad continua de energía. La comunidad internacional reaccionó con rapidez. Analistas estadounidenses elogiaron la proeza tecnológica y la gestión de crisis. Europa, cautelosa, temió un reordenamiento regional que alterara las dinámicas de dependencia energética. Desde otras naciones africanas y asiáticas, el entusiasmo fue contagioso. Burkina Faso emergió como símbolo de soberanía y resiliencia para países con retos similares. Países como Etiopía y Nepal estudiaron el modelo para adaptarlo a sus propios desafíos. De pronto, un país que durante décadas fue sinónimo de dificultades, apareció en primera plana como referente global. Burkina Faso demostró que la independencia energética no solo es viable, sino que puede transformar la autoestima y el destino de un pueblo. La prensa internacional, desde la BBC hasta Al Jazeera, dedicó reportajes especiales al fenómeno burkinés. Sin embargo, la amenaza persistía. Todo lo ganado podía perderse si el liderazgo no se consolidaba. El país se encontraba en una encrucijada.
mantener su nueva reputación o volver a caer bajo la sombra de la dependencia y el escepticismo internacional. La historia de países como Venezuela, que tras avances significativos retrocedieron por falta de planificación y corrupción, era un recordatorio constante de lo que podía ocurrir. Mientras el mundo observaba expectante, Burkina Faso debía decidir cómo proteger su nueva autonomía. La siguiente jugada sería crucial para asegurar que el cambio fuera irreversible. El gobierno inició consultas públicas y convocó a expertos internacionales para fortalecer los sistemas de defensa y gestión. Se crearon programas de formación técnica para jóvenes y se establecieron alianzas con universidades extranjeras para garantizar la actualización constante de los protocolos de seguridad. ¿Cómo se anticipa una crisis que parece imposible de prever? En Burkina Faso, la respuesta yacía bajo los pies de todos, invisible y silenciosa. Mientras la tormenta más feroz en décadas acaparaba la atención nacional, solo unos pocos conocían el verdadero blindaje del país. Bajo el asfalto de Ouagadougou y las dunas del Sahel, latía el proyecto Horizonte, una red eléctrica secreta, diseñada para activarse solo cuando la nación estuviera al borde del abismo. Inspirado en proyectos como la red de respaldo de Suiza durante la Guerra Fría, Horizonte era la carta oculta del Estado burkinés. No era simplemente una copia del sistema principal. Horizonte era una red gemela, oculta y autónoma, capaz de ponerse en marcha en apenas 7 segundos. Cuando la tormenta amenazó con dejar a millones sin luz ni esperanza, Horizonte trabajó durante 8 minutos. 8 minutos en los que el país entero estuvo a un suspiro del colapso, y de los que casi nadie supo nada. Solo después, los ciudadanos comprendieron la magnitud de lo que se había evitado. Detrás de este milagro tecnológico había algo más. Un algoritmo predictivo, desarrollado por jóvenes ingenieros burkineses formados en el extranjero. Este software analizaba en tiempo real datos de consumo, clima y ciberseguridad. Gracias a él, los operadores anticiparon fallas antes de que siquiera fueran visibles, tomando decisiones que rozaban la clarividencia. Casos similares se han visto en Israel, donde sistemas predictivos permiten anticipar ataques y proteger infraestructuras críticas. Cuando la emergencia terminó, la existencia de Horizonte dejó de ser un rumor. Para analistas internacionales, fue una sacudida. Burkina Faso no solo había apostado por la tecnología, sino por una visión estratégica rara en la región. Soberanía, resiliencia, control. El mensaje era claro. La imprevisibilidad, correctamente gestionada, se convierte en poder nacional. Países como Singapur o Emiratos Árabes Unidos han basado su éxito en la capacidad de prever y gestionar riesgos de forma proactiva. El impacto cruzó fronteras. En foros y oficinas de gobiernos se discutía la ingeniería, sí, pero sobre todo la lección política. Burkina Faso transformó su punto más débil en una ventaja oculta. Pero el riesgo permanece. Si la nación deja de anticipar y protegerse, todo ese avance puede perderse en cuestión de minutos y devolverla a la dependencia y la fragilidad de siempre. El ejemplo de Puerto Rico, que tras el huracán María quedó sumido en la oscuridad por falta de planificación, es una advertencia vigente para todos. ¿Qué enseñanzas quedan para África y el resto del mundo tras este pulso con el desastre? El proyecto Horizonte demostró que la verdadera soberanía energética exige visión y valentía. No se trata solo de tecnología, sino de decidir quién controla el futuro. La historia está repleta de naciones que, al anticipar los riesgos y actuar con determinación, cambiaron su destino. Corea del Sur tras la guerra, o Finlandia tras superar crisis energéticas en el siglo XX. No pidieron permiso para ser libres, reclamaron su futuro. Burkina Faso no esperó la aprobación de potencias extranjeras ni el apoyo incondicional de organismos multilaterales. Decidió que la soberanía no se mendiga, se construye paso a paso, con cada decisión y cada innovación. Hoy, la historia de Burkina Faso ya no es solo un episodio tecnológico. Es la prueba viva de cómo una nación, vista por muchos como frágil y dependiente, redefinió su identidad mediante voluntad y acción colectiva.
Es la demostración de que la grandeza no reside en la riqueza material, sino en la capacidad de sobreponerse a la adversidad y reinventarse. Durante décadas, el futuro fue una amenaza. Desafíos impuestos desde afuera, límites escritos por otros. Pero en el instante en que el Centro Nacional encendió su primer mapa digital, el futuro dejó de ser un territorio ajeno. Pasó a ser propio, esculpido por la decisión de no aceptar más fronteras impuestas. Burkina Faso no pidió aprobación. No esperó aplausos de potencias ni garantías de organismos internacionales. Simplemente decidió actuar. En ese acto, la vulnerabilidad se transformó en poder, la capacidad de decidir, resistir y crear desde adentro. Otras naciones, como Ruanda tras el genocidio y Chile, después de los apagones de los años 90, han demostrado que la resiliencia colectiva puede cambiar el rumbo de un país. La revolución fue mucho más profunda que cualquier número de paneles solares o baterías. Fue un salto de fe en la propia gente. La nación aprendió a confiar, no solo en nueva infraestructura, sino en su ingenio para anticipar crisis, sortear lo inesperado y proteger lo suyo, incluso frente a tormentas y ataques invisibles. El éxito radicó en la formación de equipos multidisciplinarios, en la participación ciudadana y en la transparencia de los procesos. Ignorar el ejemplo de Burkina Faso sería renunciar a la posibilidad de cambio real. Nos condenaría a la resignación y la dependencia, repitiendo que el destino de África lo escriben otros. Pero si escuchamos esta historia, entendemos que la autosuficiencia no es un sueño. Es una práctica cotidiana, la suma de decisiones valientes y estratégicas. Es la lección que países emergentes, desde Bangladesh hasta Bolivia, pueden adaptar a sus propias realidades. Por eso, hoy te invito a cuestionar. ¿Cuándo sentiste que tu futuro pertenecía de verdad a tu comunidad, a tu país o incluso a ti mismo? ¿Qué harías si supieras que el círculo de la vulnerabilidad puede romperse con una sola decisión? Comparte esta historia. No es solo un caso de éxito, es una advertencia y una promesa. Burkina Faso ya no se define por lo que le falta, sino por todo lo que ha construido desde dentro. Esa es la lección que el mundo no puede permitirse ignorar. Y aquí, en la nueva luz de Burkina Faso, queda la pregunta abierta para todos. ¿Hasta dónde podemos llegar si dejamos de esperar milagros y comenzamos a crearlos juntos? La respuesta está, como siempre, en la próxima